estos serían los temas que tendríamos que terminar de ver hoy. Les pido disculpas porque la verdad que se me hizo muy larga la primera parte con todas estas pérdidas de tiempo, pero bueno, vamos a intentar ver algunas pautas del diseño bioclimático, del clima, el confort, y me interesa llegar a esta parte de intercambios de calor. Lo que les propongo es que sigamos acá hasta que termine esta reunión. Ahí hacemos un corte, unos 15 minutos, 10 minutos, y después seguimos. Así no cortamos ahora, aprovechando el tiempo de la reunión, ¿sí? Bien, entonces, pautas del diseño bioclimático, clima, confort e intercambios de calor, ¿sí? Bien, dentro de lo que son los objetivos del desarrollo sustentable, nosotros nos vamos a interesar en el objetivo 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de, bueno, y también me quedó colgado de educación de calidad. Esto, ¿por qué se los pongo siempre? En realidad, no es que me haya colgado, pero bueno, para quitar tiempo hubiese sido una buena opción. Siempre se los pongo porque les recuerdo que lo que ustedes están teniendo es un derecho, ¿sí? Un derecho a la educación de calidad, y tal como pueden exigir una educación de calidad, todo derecho conlleva una responsabilidad, que es, bueno, asumir la parte que les toca a ustedes también. Bien, hasta acá quería llegar. Ciudades y comunidades sostenibles. No sé si saben más o menos cómo se distribuyen lo que son los objetivos de desarrollo sustentable. Me parece que ya los han visto en teoría, pero bueno, básicamente cada objetivo tiene diferentes metas. Dentro de las metas que tiene el objetivo 11 de desarrollo sostenible, está lo que es hacer más eficiente energéticamente los edificios, ¿sí? Y ahí es donde podemos empezar a trabajar nosotros con nuestra materia. Bien, muchos me han escuchado hasta ahora decir arquitectura bioclimática, que está bajo el paraguas de la arquitectura sustentable, pero ¿qué es la arquitectura bioclimática? Para poder entender la arquitectura bioclimática, yo hago esta separación de sus dos términos, ¿sí? Arquitectura la vamos a entender con uno de los conceptos más simples que hay, que es el arte de construir, ¿sí? Ustedes pueden encontrar miles y miles de conceptos de lo que es la arquitectura, hasta libros enteros que debaten lo que es la arquitectura, pero vamos a simplificarlo. El arte de construir los espacios donde nosotros vivimos. Y bioclimática va a estar referido bio a vida, como lo ven en la diapositiva, y clima, que va a ser el conjunto de las condiciones, o como me han estado escuchando decirlo hasta ahora, de las variables climáticas. Es la combinación de estas variables climáticas en la forma de construir, ¿sí? ¿Para qué? Para poder lograr ambientes que tengan un cierto nivel de confort utilizando los recursos del clima. Después lo leen bien, yo después les voy a pasar las presentaciones enteras. Bueno, esto también lo han visto en teoría 1, pero me interesa reforzarle la idea de Vitruvio. Vitruvio es el primer arquitecto que teoriza sobre lo que es la arquitectura. En sus tratados de arquitectura, él basa la arquitectura en 3 pilares. ¿Cuáles son? La funcionalidad, la estética y la estructura. A partir de las crisis del petróleo y
y bueno, unos años posterior, que se empieza a hablar de lo que es sustentabilidad, y cuando se empieza a hablar de sustentabilidad se empieza a hablar de desarrollo sostenible, y toda digamos, la masa de los maestros de arquitectura ya venían haciendo arquitectura organicista, arquitectura con un diálogo en su entorno, que el hombre tuviese ese diálogo con el entorno, empieza a concebirse lo que es el cuarto pilar de esta arquitectura, que es la sustentabilidad. Entonces, desde la mirada de la sustentabilidad se empiezan a analizar los otros tres pilares. Entonces, desde esa mirada de sustentabilidad se va a observar la funcionalidad, que es acomodar ese programa del edificio justamente a ver qué tipo de variables climáticas voy a tener yo. Es decir, en función, como dice el texto, en función de su orientación. Si yo tengo, vamos a ver bien, pero si a mí me dicen que el Ecuador en el hemisferio sur está hacia el norte, que es donde yo tengo el sol y voy a tener la mayor cantidad de irradiación y la posibilidad de controlar esa irradiación en el verano, bueno, tal vez en una vivienda yo las funciones primordiales las tenga que orientar hacia el norte, donde me va a ser mucho más fácil calefaccionar pasivamente y controlar la radiación solar en el verano. Y tal vez los servicios, que sean circulaciones, baños, cocinas inclusive, puedas ponerlas al sur donde tengo actividades que no me van a requerir ese asoleamiento o esa protección de ese sol, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a entender la funcionalidad desde una mirada sustentable, aplicando lo que va a ser esta mirada nueva de la zonificación del edificio. En cuanto a estructura, la estructura es lo que le va a dar soporte a esa arquitectura, ¿sí? Pero no es lo mismo que yo haga un soporte, por ejemplo, metálico, que ustedes ya lo ven en estructuras y en construcciones, y haga una envolvente liviana, no va a ser lo mismo esa performance que tenga ese edificio aquí en Mendoza o a un clima, por ejemplo, del norte, ¿sí? Esa forma en que yo resuelva esa estructura, inclusive de la forma en que yo abra el edificio o lo cierra, también voy a poder darle respuesta desde un aspecto sustentable a ese otro pilar de lo que es la arquitectura. Y por último, la estética, que ya, bueno, ya les hablé bastante de esto hace un ratito. Justamente el desafío de romper con estos mitos, ¿sí? De que es una receta, de que es siempre igual, de que no tiene creatividad, etcétera, etcétera. Bien, entonces la arquitectura bioclimática va a buscar el bienestar y el confort de los usuarios, ¿sí? Con un uso eficiente de la energía y haciéndose uso de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, las variables que va a manejar esa arquitectura bioclimática van a ser las variables ambientales, las variables climáticas, las variables sociales, económicas y las técnicas, ¿sí? De estas 5 o 6 con las científicas, variables o aspectos de la arquitectura bioclimática, es que nosotros podemos alcanzar un espacio o un hábitat para que el hombre pase el 80%, recuerden, de su vida dentro de ese hábitat en confort. Bien, hay varias miradas cuando hablamos de pautas bioclimáticas, perdón, no se los dije, pero cuando hablamos de pautas bioclimáticas, hablamos de la forma en que yo puedo hacerle frente a un diseño de arquitectura bioclimática.
¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, como yo les decía, una hoja en blanco para empezar a definir un edificio, pueden ser miles de variables las que podemos tener en cuenta. Ahora, si nosotros vamos a hacer arquitectura bioclimática o arquitectura sustentable, tenemos que valernos de las variables que mencioné recién para poder empezar ese diseño. Entonces, hay una metodología, hay varias, pero yo les presento acá una metodología de los hermanos Olgiay. ¿Por qué? Porque encierra todos estos parámetros de los que yo he hablado en 4 aspectos. En la climatología, en la biología, en la arquitectura y cómo la tecnología me puede asistir a esa arquitectura. Entonces, la climatología va a ser el análisis de los elementos climáticos como los que hablé recién: temperatura, humedad, radiación, viento, aire, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, vamos a empezar entonces con la climatología. Vamos a ver el sol. Primero que nada, la radiación solar, hay varias diapositivas, las vamos a pasar rápido, pero mientras me escuchan. Nos quedan casi 2 minutos, ¿sí? Luego esperemos 10 minutos más, a ver, son las 5:18, a las 5:30 nos conectamos de nuevo, ¿sí? Bien, la radiación solar ustedes van a tener que tener en cuenta, ¿sí?, varios aspectos de la radiación solar. Y vamos a empezar a hablar lo que se denomina geometría solar. Porque ustedes tienen que tener en cuenta una cosa: el Sol, el 21 de marzo o el 21 de otoño, como dice mi hijo, el Sol va a salir por el mismo ángulo, ¿sí? Y se va a poner por el mismo ángulo. ¿A qué voy? El 21 de otoño de 2020 se puso y se salió y se puso por el mismo ángulo que el 21 de otoño de 2017, que el 21 de otoño del 2007, ¿sí? Entonces, esa geometría solar, esa geometría que hace el Sol con la Tierra es siempre la misma. Y es la geometría a que nosotras, traducidas en grados, ¿sí?, en relaciones que vamos a tener entre la altura solar o la orientación a la que está el Sol, ya vamos a ver cómo se llaman cada uno de esos ángulos, va a ser el que nos va a permitir saber esos ángulos, nos va a ya esperamos que se vaya sumando. Bueno, como les decía, a ver, por ahí poner una fecha indicativa, lo que yo, como les comentaba, puede ser cualquier día. ¿A qué me refiero? El 5 de junio del 2020, del 2018, del 2003, de 1998, etcétera, etcétera. El 5 de junio, el Sol forma y formó la misma geometría todos los años. Es decir, va a salir por determinado lugar y se va a poner por determinado lugar. Eso para cada día del año, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros logramos entender esto, vamos a poder entender por qué podemos estudiar la posición del Sol como de esta manera, de esta metodología que les digo yo, que es con la geometría solar, ¿sí? Esta geometría solar va a tener, acá. Esta geometría solar se va a dar de manera simétrica para dos
o sea, va a dar de manera simétrica en dos situaciones. Una situación va a dividir en dos el año, es decir, del 21 de junio al 21 de diciembre, la posición del Sol va a ser igual que del 21 de diciembre al 21 de junio, ¿sí? Y en el día, en el periodo diurno, la posición del Sol va a ser de la misma desde que sale el Sol hasta las 12 del mediodía, es decir, hasta el mediodía solar, que del mediodía solar hasta que el Sol se esconde, ¿sí? Por eso decimos que es simétrica en relación a diferentes hitos, de acuerdo a la estacionalidad. Si estamos hablando del día, va a ser simétrica a partir de lo que es el mediodía solar, y si estamos hablando del año, va a ser simétrica a partir del 21 de junio y el 21 de diciembre, ¿sí? A ver. A ver si se los puedo dibujar. Espérenme que activo la cámara. Denme un segundo. Ahí está. Bien. Ay, no le está... Ah, se dejó compartir pantalla. Espérenme un segundo. Bien. Ahí está. Si nosotros hiciéramos como un corte, a ver, ahí, un corte transversal de la Tierra, ¿sí? Profe, perdón que le interrumpa, soy Sí, Gisela. No sé si sabía, pero por las dudas se lo digo. Hay una opción que es para dibujar en la pantalla, acá en Zoom. no sabía. A ver cuál. No ¿A sé mano si a mí me alzada? aparece, sí, o igual hay para hacer formas también. A mí me aparece en ver opciones, anotar, me dice. Creo que Sí, cuando es acá estoy. anfitrión sale de otra manera. A ver, con el mouse capaz. Sí, con el mouse. Espera. Ah, bueno, ahí no sé por qué hizo eso. A ver. Ahí está. Bueno, gracias. Bien, si fíjense, si nosotros hacemos como un corte transversal de la Tierra, tendríamos esto, ¿cierto? Entonces, nosotros nos ubicamos en el centro, ¿sí? Y hacemos de cuenta que en vez de que la Tierra gire alrededor del Sol, que es lo que podemos ver acá para poder establecer los equinoccios y entenderlos, porque el verano es más cálido en la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra se acerca al Sol, ¿sí? Fíjense, está en su rotación, entonces esto rota así, bueno, en el hemisferio sur, cuando la Tierra está acá, es verano. Se sigue moviendo, ¿sí? Entonces tenemos los equinoccios, el equinoccio de marzo, que para nosotros en el hemisferio sur es el equinoccio de otoño, y en el hemisferio norte es el equinoccio de primavera. Fíjense, acá podemos entender por qué. Porque nosotros estamos otoño, ¿sí? Nosotros estamos así, el sol está acá, entonces el sol nos está dando, no de manera tan directa. Por eso, si bien estamos más cerca de la Tierra que en invierno, pero ya estamos más alejados que estuvimos en verano, ¿sí?
Entonces, equinoccio de marzo, otoño para el hemisferio sur, equinoccio de septiembre, equinoccio de primavera, hemisferio sur. Sigue girando la Tierra, y acá tenemos solsticio de junio. Entonces, estamos en dos situaciones. Está la Tierra inclinada en relación al Sol, entonces tiene menor, ¿sí? menor incidencia de esa radiación solar y se ve más alejada. Entonces tenemos la estación de invierno. ¿Sí? Volvemos, equinoccio de septiembre. Bien, esto se repite por el periodo de un año. Por eso yo les decía recién que el 5 de junio del 2020, el 5 de junio del 2018, del 2016, etcétera, 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 el Sol ha salido por el mismo ángulo en Mendoza hacia el este, ha hecho su trayectoria hacia el norte y se ha metido hacia el oeste con el mismo ángulo que lo hizo el año pasado, el anterior, el anterior, el anterior, y el mismo que lo va a hacer los años que vienen para adelante, ¿sí? Eso ya nos empieza a hablar de esta geometría solar que nosotros, que les estoy comentando, ¿sí? Entonces, la simetría que yo les hacía referencia recién es de junio a diciembre. ¿Y por qué? Porque fíjense, para el 21 de marzo, que es el equinoccio de otoño para el hemisferio sur, y el 21 de septiembre, que es el equinoccio de primavera para el hemisferio sur, la Tierra tiene, fíjense, la misma distancia al Sol. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que el 21 de marzo y el 21 de septiembre son días intermedios, ¿sí? Y son días, si los comparamos a junio y a diciembre, simétricos, son días iguales. ¿Mm? Entonces, a partir de diciembre y de junio, las trayectorias solares, fíjense lo que les estoy diciendo, las trayectorias solares, es decir, el recorrido que hace el Sol desde que sale hasta que se pone, eso es la trayectoria solar, va a ser la misma, ¿sí? Si nosotros nos situamos en el 21 de junio, el día anterior, 20 de junio, el día posterior, 22 de junio. Ese día, esos dos días son simétricos, ¿sí? El Sol sale a la misma altitud para el 20 de junio que para el 22 de junio. Lo que va a empezar a variar va a ser su cercanía al Sol. Entonces, ya no va a salir tan del este para el 22 de junio. Va a empezar a abrirse, ¿por qué? Porque empieza a abrirse el día solar, el día solar empieza a tener mayor cantidad de horas, ¿sí? Entonces, ya tienen dos ítems que nos da la pauta de que esta geometría es simétrica al mediodía solar, ¿sí? Y estacionalmente en el año. ¿Por qué al mediodía solar es simétrico? Yo tengo el Sol arriba, a la altura máxima que este alcanza en un día, a las 12 del mediodía solar, ¿sí? Que no es lo mismo, por eso recalco mediodía solar, no es lo mismo que el mediodía de la hora oficial. Nosotros estamos adelantados como 1 hora y media, entonces nuestro mediodía solar es alrededor de las 13:30 para Mendoza. Eso se calcula de acuerdo a la localidad. Pero para Mendoza las 13:30 es más o menos 13:28, para ser así como muy exacta, el mediodía solar, ¿sí? Eso va variando también por minutos de acuerdo al día del año. Pero bien, el mediodía solar es nuestro hito de simetría, ¿sí? El Sol sale por el este, llega, va levantando, fíjense, voy a achicar un poco los brazos. El Sol va levantando
hasta que llega a su máxima altitud, ¿sí? Altitud, que es el ángulo que forma el horizonte, ¿sí? El horizonte con el ángulo que forma la Tierra con el Sol, ¿sí? Esa es la altitud. Entonces, a las 12 del mediodía solar llega a su máxima altitud solar. Después va a caer hacia el oeste con la misma trayectoria que hizo hacia el este. Entonces, si seguimos hablando de esa geometría y de esa simetría que yo les digo, el Sol se va a poner a la misma altura, diferenciando la orientación, ¿sí? Entonces, ángulo número 1 que les acabo de decir, la altitud solar. La altitud solar se va a medir entre el punto en el que esté yo parado, el ángulo que formo con esa recta que se forma entre los dos puntos, el centro y el Sol, y el horizonte. Esa va a ser la altitud solar, ¿sí? Primer ángulo. Entonces, como les decía acá, si yo quiero dibujar, fíjense en la pantalla, una trayectoria solar, voy a tener algo más o menos parecido, ya después lo vamos a ver mejor en las cartas solares, una trayectoria solar de invierno. ¿Qué pasa con esta trayectoria solar de invierno? Tiene pocas horas de sol, lo que implica que el sol acá tenemos el norte, ¿sí? Este, oeste y sur. Entonces, lo que implica esta trayectoria solar, la vamos a hacer más parecida a la realidad. Ahí está. Eso sería una trayectoria solar para el 21 de junio. Es decir, la trayectoria más corta que tiene el Sol sobre la localidad, hablando de Mendoza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el día de menor cantidad de horas sol que tenemos. Ahora, si hablamos del 21 de junio, de diciembre, vamos a tener una trayectoria solar más parecida a esto. Fíjense, si esta línea me determina cantidad de horas, y esta línea también, tengo mayor cantidad de horas sol el 21 de diciembre que el 21 de junio. Si yo marco una línea ascendente hacia lo que sería el norte, voy a poder determinar del norte y del este a cuánto, ¿sí? A qué ángulo, voy a cambiar el color. Si yo acá tengo el sur y digo que yo empiezo a contar mi cero desde el sur, y acá voy a tener 180 y acá voy a tener 360. Entonces, yo voy a poder contar, acá tengo 90 grados, esto en una circunferencia, ¿sí? Supónganse, no es esta la medida, pero supónganse que acá tengo 20 grados, ¿sí? Entonces yo voy a poder decir que el Sol, el 21 de junio, tiene un azimut de 90 más 20, 110 grados. Es decir, el Sol sale con un azimut de 110 grados. ¿Qué es el azimut? Este ángulo que se dibuja en ese corte transversal entre el sur y la posición donde sale el Sol, ¿sí? Entonces, ya tenemos dos ángulos, altitud y azimut. Entonces, todo, fíjense que es fácil. ¿Por qué? Porque yo bajo, hago cortes y empiezo a hacer la traslación de esos ángulos a un plano en 2D. Bien, sigamos. A ver, voy a salir de acá. Bien, acá fíjense. Ay, esto me quedó. A ver.
Profe, para borrar, arriba también tiene donde sale el Ahí lápiz está, para anotar, ahí está. Ahí sale lo saco. borrar y deshacer y todo eso. Gracias. De nada. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Movió la diapositiva o no? No, se salió. Ajá. Sí. Claro, es que me sacó la pantalla. Ahí está. Bien, fíjense lo que yo les decía. Acá tenemos la trayectoria solar para un día de equinoccio, trayectoria solar para... Bueno, acá está esto, evidentemente es para el hemisferio norte, ¿sí? Porque para el hemisferio norte, el 21 de junio es el solsticio de verano, ¿sí? Para nosotros el solsticio de verano va a ser el 21 de junio, ¿sí? O sea, más corto. ¿Se entiende esto, las trayectorias solares? Sí, profe. Bien. Bueno, yo les decía que cuando hablamos de radiación solar vamos a tener que tener en cuenta la geometría solar y también la disponibilidad. Fíjense, este mapa es de la red mundial de... se me olvidó. La red mundial de, acá está, de radiación solar. ¿Y qué es lo que nos muestra? Los puntos del planeta donde mayor cantidad, ¿sí?, de radiación solar tengo, ¿sí? Entonces, esto nos permite empezar a ver dónde puedo yo utilizar ese recurso, ¿sí?, utilizarlo para calefacción o para sistemas de agua, bueno, para lo que sea, y donde tal vez no es tan eficiente. Sin embargo, fíjense, acá dice no apropiado. Fíjense los países en los que está el no apropiado. Francia, Alemania, Filadelfia, le iba a decir, Finlandia, Noruega, bueno, son todos países que son las puntas en cuanto a lo que es tecnología del aprovechamiento de la energía solar, ¿sí? Entonces, más allá de lo que una asociación me pueda llegar a decir, yo tengo que aprender a evaluar el recurso en la localidad donde esté. Al margen de eso, fíjense que Mendoza está con niveles muy buenos de radiación solar. Entonces, yo les pregunto a ustedes, para que se contesten a ustedes mismos, no a mí. Teniendo este recurso, ¿es lógico que nosotros gastemos un 40% de nuestros ingresos en calefacción? Teniendo este recurso, fíjense, de energía solar que podríamos aprovechar para calefacción. Se los dejo para que se lo contesten ustedes. Bien, acá hay algún par de ángulos, esto después lo leen. Es interesante para poder conocer algunos ángulos más de lo que es la geometría solar, pero básicamente con que ustedes entiendan, a mí me interesa, y en los exámenes no soy tan bruja, pero me interesa que entiendan lo que es la altitud solar y lo que es el azimut, porque son los dos ángulos con los que ustedes van a poder proteger cualquier abertura, ¿sí? Y van a poder darle fundamento a la abertura que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, la declinación solar es importante, ¿por qué? Porque si ustedes el día de mañana quieren diseñar colectores solares o sistemas de calefacción solar inclinados, la inclinación óptima es el ángulo beta, ¿sí? ¿Por qué es óptima? Porque esa inclinación va a ser, fíjense, esto no se los dibujo porque me sirve más explicárselo así. Como vimos recién, la trayectoria solar va a salir siempre hacia el este, el sol se va a esconder hacia el oeste.
esa altitud solar va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo el sol en invierno a 32 grados, ¿sí? Y en verano a 78. Entonces, esa variación es la que me hace simétrica del 21 de junio allá abajo, a 32 grados, a 78, 21 de diciembre. El 21 de diciembre vuelve al 21 de junio. 21 de junio vuelve al 21 de diciembre. Ojo, que los 32 grados y los 78 son para Mendoza. Y cada localidad tiene sus altitudes máximas para verano y máximas y mínimas para verano y para invierno respectivamente, ¿sí? Ahora bien, si yo necesito por ejemplo, generar energía eléctrica, ¿para qué ángulo del sol, para qué altitud diseño mi plano? ¿Para verano? ¿Para invierno, perdón? ¿O para verano? Bien, para poder saber eso en todo el año o en el periodo que yo necesite, porque capaz que yo no lo necesito para todo el año, lo necesito para un periodo, lo puedo saber con beta, ¿sí? Y ahora sí se los voy a explicar. A ver, vamos a tratar de no sacar la página de nuevo. Yo tengo beta, ¿sí? Un plano inclinado. ¿Por qué necesito este plano inclinado? Para poder tener la mayor cantidad de radiación directa posible sobre ese plano. Si nosotros descomponemos, esto se los voy a dibujar porque me resulta mejor con mi pulso. Si nosotros descomponemos en espesor, fíjense, a ver, ahí, acá, ¿sí? Si nosotros descomponemos o le damos espesor a ese rayo, vamos a tener esta situación. El beta óptimo va a ser el que sea directamente perpendicular a ese rayo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener mayor cantidad de intensidad de energía sobre este plano, con todos los rayos paralelos que puedan alcanzar esa superficie. Ahora, si yo no omito esa perpendicularidad, va a suceder eso. Fíjense, la línea negra esta. En una misma superficie voy a tener el mismo rayo, con el mismo rayo y la misma sección de rayo, voy a abarcar más superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener menos energía sobre esa superficie, ¿sí? Entonces, mientras más perpendicular sea mi plano a ese rayo, mayor cantidad de energía voy a recibir, ¿sí? Porque háganse la idea, muchos rayos cayendo en esa superficie, uno al lado del otro. Si yo lo corto, como les mostraba en el gráfico, voy a tener que sobre una superficie voy a tener menos cantidad de rayos, ¿sí? Entonces, para eso es necesario conocer la inclinación óptima. Espero no haberlos mareado mucho. Bien, sigamos. Bueno, acá ahí tienen lo que es la altitud solar. Acá tienen los ángulos, 32, 33 grados para invierno, 80, 78 para verano. Acá tienen las componentes de la radiación solar. Van a estar determinadas por los diferentes fenómenos que ocurren en la atmósfera con esa radiación solar. Esa radiación solar puede ser absorbida por una masa de nubes y lo que me va a dar una componente difusa. Esa radiación puede llegar de forma directa, ¿sí?, al plano,
y puede llegar también por forma de reflexión, es decir, que llega a una superficie y es reflejada. Y por dispersión, que va a ser la radiación que cuando la atmósfera absorbe esa radiación, va a dispersar, como básicamente lo dice su nombre, la radiación hacia el espacio, ¿sí? Eso me va a dar diferentes tipos de cielo, ya después lo vamos a ver en la parte de iluminación, me va a dar un cielo claro, como es el que tenemos acá en Mendoza, con mucha radiación directa, un cielo cubierto que me va a dar mucha radiación difusa, como es el caso, puede ser de Buenos Aires, que tiene su cielo mayor parte del tiempo cubierto. O como puede llegar a suceder, por ejemplo, en localidades o latitudes del norte del hemisferio, que tienen una atmósfera muy gruesa, muy densa, por el frío, muy condensada, y me va a dispersar esa radiación solar. Bueno, un parámetro importante es la cantidad de energía, ¿sí? Esto que yo les hablaba recién de por qué es importante la inclinación de ese plano, y pensar para qué época del año voy a necesitarla. Bueno, fíjense, acá tienen cantidad de energía, estos son mapas, bueno, acá tienen la fuente, mapas solares de todo el país, para invierno y para verano. Fíjense, para que tengan una idea de relación, ¿no? En cuanto a magnitudes, fíjense, en Mendoza, toda la cordillera de Mendoza es de las que más radiación solar directa tiene. Y esta es otra variable de medición del Sol que ya me indica la disponibilidad energética o la disponibilidad de radiación solar sobre las diferentes zonas. ¿Por qué? Porque fíjense, Buenos Aires tiene buena cantidad, justamente de energía solar, pero leofanía ya más baja, es decir, esa cantidad de energía en una disponibilidad tal vez menor. Bien, la temperatura del aire tengo que tener bien analizadas, porque qué tipo de temperaturas estoy utilizando. Voy a tener las temperaturas máximas absolutas, que son, por ejemplo, esas temperaturas que en verano me dicen, bueno, este verano hizo 48 grados, no, 48 no, pero en Mendoza no sé si ha llegado a 48, pero 45, 43, bueno, son las máximas, ¿sí? Después están las máximas medias, que justamente su nombre lo indica, media un porcentaje de las máximas. Después tenemos la temperatura media, las temperaturas mínimas medias y las temperaturas mínimas absolutas. Con esto hay que tener cuidado porque qué tipo de temperatura utilizamos, y no es menor porque nosotros podemos utilizar temperaturas absolutas mínimas, por ejemplo, para diseñar un sistema de calefacción, que tal vez lo tenga obsoleto, su máxima potencia lo tenga obsoleto por muy buena cantidad de tiempo en el año, porque capaz que al -5, como fíjense cómo sale ahí, llegue 1 o 2 veces al año, ¿sí? Entonces voy a diseñar un sistema de calefacción para poder compensar o alcanzar una temperatura de confort frente a los -5 grados bajo cero, y voy a disponer de un equipo sumamente grande, tal vez para 1 o 2 años, 1 o 2 días al año. Bien. Temperatura del aire, fíjense que nosotros vamos a tener una distribución estacional y diaria. Acá hay una característica importante de Mendoza, que es que Mendoza tiene una amplitud
térmica considerable, es decir, entre la mínima y la máxima de las temperaturas diarias, podemos tener hasta 15, 20 grados de diferencia, ¿sí? ¿Y por qué es importante que yo lo tenga en cuenta? Porque yo tengo que, tal vez, por ejemplo, en estos periodos intermedios, que son los más complicados, tenga que en la mañana temprano necesitar calefacción y al mediodía necesitar enfriamiento. Hoy en día, sin ir más lejos, por ejemplo, tuvimos, ya les voy a decir, una mínima de 14 grados y una máxima de 28. Si nosotros eso lo llevamos a los rangos de confort, 14 grados no estoy en confort y 28 grados tampoco estoy en confort. Para 14 grados necesitaría calefacción y para 28 grados necesitaría enfriamiento, ¿sí? Entonces eso, hay correcciones climáticas que las puedo utilizar, pero las tengo que tener en cuenta. En la materialidad, en la forma, ya lo vamos a ver bien. Bueno, la humedad relativa del aire también es un aspecto a considerar porque puede marcarme de qué manera puedo abrir yo el edificio o no. La velocidad del aire, como les decía más temprano, esto lo vamos a pasar más rápido porque ya les he hablado bastante, me va a indicar cómo puedo utilizar ese aire exterior para el interior de la vivienda, o si lo puedo o no lo puedo utilizar. Bueno, estas renovaciones de aire son, después lo ven más en detalle, pero básicamente son las renovaciones que se aconsejan por salubridad que se cambie el aire en una habitación. Es la cantidad de veces, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar un aula. Se recomienda que por hora se cambie todo el volumen del aire entre 5 y 7 veces, ¿sí? Para tener un aire de buena calidad, salubre. Bueno, la temperatura media radiante es una variable importante porque es justamente, ¿se acuerdan que yo más temprano le decía, es posible que en una casa toda de vidrio no puedan estar más de una hora cerca a una ventana en pleno invierno? Bueno, es una de las temperaturas que me va a determinar eso, ¿sí? No tiene nada que ver el aire, es la temperatura de la superficie que va a hacer que me intercambie temperatura con mi cuerpo. Bueno, la parte de la biología, el confort ambiental, confort, esto después lo leen porque no necesita mucha más explicación. Tener en cuenta esto, que ya se los he dicho varias veces, que el ser humano siempre está en busca del confort hidrotérmico, lumínico visual y acústico. Y nosotros somos responsables de que esa búsqueda de confort no sea tan traumática para el usuario al que le hemos diseñado el espacio. Bueno, definiciones de confort, esto lo ven después, es una teorización de cómo es el camino de la percepción hacia ese confort del ser humano, qué parámetros, digamos, lo lideran. Y esto es importante, nos queda 1 minuto y medio, voy a intentar explicárselo rápido. El parámetro fisiológico que tiene el ser humano principalmente es la termorregulación, ¿sí? Esa termorregulación va a funcionar en invierno de una manera y en verano de otra. Las acciones que hace el organismo son las mismas, pero funcionan al revés. En invierno, ¿qué hace? Los vasos sanguíneos cercanos a la piel se contraen, ¿sí? Entonces, al contraerse, evitan que haya mucha circulación de sangre cercana a la piel y evitan que yo pierda calor con el medio circundante. Un segundo paso que tiene el cuerpo para poder retomar ese calor es el accionar muscular, que es lo que nosotros llamamos tiritar, ¿sí? Entonces, ese accionar muscular rápido me permite
que el cuerpo se ponga en movimiento y genere energía metabólica para poder entrar en calor. En verano es al revés. Estos vasos sanguíneos, en vez de contraerse, se dilatan justamente para disipar calor con ese medio y poder bajar la temperatura de mi cuerpo. Y además lo que hace, perdón, no pasé la diapositiva. Además lo que hace Profe, ¿le puedo decir algo? sí, Yo he visto que otros profesores han pedido como una reunión de Zoom a clases, a la parte de la facultad de clases, y es como que se lo han dado y no se interrumpe la hora, ni los 40 minutos, digamos, no tiene tiempo límite. No sé sí, si... sí, ese es el que les comentaba que hemos pedido y no los dieron. Ah, ok. Nos dijeron que estaba ya usado. Que sí. Ah, ok. No, sí, lo hemos gestionado lo que se les ocurra, chicos. No, para la semana que viene prometo que me voy a poner a investigar meeting, así no se corta. Bueno, a ver, ¿dónde nos quedamos? Les decía, en el verano el sistema termorregulatorio, en vez de contraer los vasos sanguíneos que tenemos en la piel, los abre, ¿sí? Los dilata, ¿para qué? Para que haya mayor torrente sanguíneo y se pueda disipar el calor. Y el segundo método que tiene de termorregulación es la evapotranspiración, que es lo que hace enviar, ¿sí?, moléculas de agua a la piel para que haya una brisa, ¿sí?, que al absorber ese agua, el aire que está cercano a la piel se enfría, entonces baja mi temperatura también. Esos son los sistemas de termorregulación que tiene el cuerpo humano. Eso tenemos que tenerlo en cuenta por un lado. ¿Por qué? Porque los rangos de confort es importante tenerlos en cuenta para que el cuerpo no llegue a eso. Nadie va a estar en confort si esos sistemas de termorregulación se activan. Ahora, desde los parámetros sociales vamos a tener que tener en cuenta qué tipo de actividad se va a desarrollar en esos edificios. Porque no es lo mismo diseñar un dormitorio de una vivienda a diseñar un gimnasio, como les decía más temprano. Los niveles de actividad van a ser diferentes y los niveles de temperatura en relación, obviamente, a esa actividad del cuerpo humano va a ser diferente. Entonces yo también tengo que tener en consideración esos aspectos para poder darle respuesta a mi espacio. Otro parámetro sociológico que voy a tener que tener en cuenta, que está también ligado a las costumbres, y ya les explico más por qué hago referencia a esto, es lo que se denomina CLO, que es lo que me va a determinar el efecto de aislación que tiene mi ropa para aislarme de la situación exterior. ¿Por qué les digo que tiene que ver más, no más, pero que tiene un gran nivel de relación con la cultura? Nosotros aquí en Argentina, en lo que es Sudamérica, básicamente estamos más acostumbrados a tener una situación de adaptabilidad
¿sí? En los espacios. Es decir, no somos tan dependientes o no estamos tan acostumbrados, por ejemplo, al aire acondicionado o a los sistemas de calefacción. Ustedes les ha pasado en las mismas aulas, ¿sí? Por ahí sistemas de calefacción hay porque, bueno, el frío es como que tiene mayores consecuencias, si se quiere, que uno se puede enfermar y demás, pero sistemas de enfriamiento en un aula, llámese aire acondicionado, es muy poco probable que encontremos, ¿sí? En cambio, en los países en vías de desarrollo, eso es una cotidianeidad. Entonces, la gente no está tan acostumbrada a abrigarse por ahí como nos abrigamos nosotros en invierno, que nos falta el colchón encima, básicamente, o a usar un tipo de ropa un poco más despojada, más suelta en el verano, ¿sí? ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo rápido y claro. Por ejemplo, yo hice un estudio en España y cuestión que me tocó parte de la primavera y el verano, yo me iba con un saco. Y, a ver, yo soy friolenta, me reconozco, pero ¿qué pasaba? Adentro del aula hacían 22 grados por aire acondicionado. Estábamos quietos, una actividad baja, entonces el cuerpo no está en una temperatura alta. Yo iba con mi ropa de verano, o sea, no me iba en malla, pero sí con una musculosa, tal vez un pantalón más, con una telita más liviana. Las primeras veces, la primera semana terminé enferma. Entonces, eso me llevó a mí a, bueno, irme como el resto de la gente normal, con un saco o un poco más abrigada. Pero yo decía, ¿qué lógica tiene que si afuera, en Sevilla, hacen 48 grados a la sombra, y doy fe porque lo vi en un termómetro, ¿qué lógica tiene que yo tenga que andar con un saco en la mano para cuando entre a un edificio? Ninguna, ¿sí? Entonces, bueno, también es parte de la costumbre y de cómo empezamos a desarrollar estos sistemas de adaptabilidad. Bien, seguimos. Acá están lo que yo les comentaba sobre los rangos de confort, ¿sí? Fíjense, Olgiay establece tipos de rangos de confort entre 23 y 9, las RAE, que las RAE es una asociación que se fundó para hacer estudios y análisis de los sistemas que se denominan HVAC, que son todos los sistemas de calefacción y enfriamiento, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos. Y después Giboni tiene estas escalas que él hace una diferenciación para países en vías de desarrollo. Entonces, muchas personas lo toman como hasta un insulto, me parece una tontera, pero que haya hecho esta diferenciación, a mí me parece inteligente. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía, tal vez tenemos mayor adaptación a poder estar bien sin sensaciones de sofocamiento con 25 grados, con 26 grados, ¿sí? O en invierno estar bien porque estamos abrigados con 18, 19 grados. Entonces, él establece un rango de confort para países en vías de desarrollo y para países desarrollados. En general, la que yo recomiendo es Giboni. Si alguien quiere utilizar otro rango de confort, lo puede hacer y lo justifica porque y listo. Bien, llegamos hasta la carta psicométrica. La carta psicométrica es una carta que me va a permitir conjugar 4 variables del clima, ¿sí? Me va a permitir conjugar
la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, que esta es con la temperatura que estamos más cotidianamente amigados, que es la temperatura que me da el celular o que pone el televisor, bueno. Esa es la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa y la humedad absoluta. Nosotros estamos familiarizados, por esto que yo les decía, por el teléfono, por el tele, por las noticias, con la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa. ¿Qué diferencia tiene la humedad relativa con la humedad absoluta? La humedad absoluta es la cantidad de gramos de agua que tiene una determinada masa de aire, ¿sí? No tiene relación a nada, es una cantidad absoluta que hay en esa masa de agua. Ahora, la humedad relativa sí tiene una relación y es la que me indica a mí en qué nivel estoy y si yo puedo hacer algo más o no con esa masa de aire. La humedad relativa me va a decir qué porcentaje de agua tiene una masa de aire en relación al total de agua que puede absorber ese aire sin saturarse, es decir, sin que condense y se vuelva agua, ¿sí? Sí. Pensé que era alguna consulta. Si quieren hacerme consultas, yo no tengo problema, que me paren y vamos salvando las dudas a medida que vamos avanzando. La humedad relativa me permite a mí, ¿por qué les digo que me permite saber qué puedo hacer yo? Por ejemplo, la humedad relativa de un 40% a mí me indica que a esa masa de aire le falta todavía el 60% de agua para que recién llegue a su saturación. Es decir, que yo ahí puedo aplicar una estrategia para poder bajar la temperatura de ese aire, ¿sí? Poder utilizar ese dato de humedad relativa para aplicar una estrategia correctiva del clima en mi edificio. La temperatura de bulbo húmedo es la que me va a indicar qué tan lejos o qué tan cerca estoy del confort térmico, de un rango térmico de temperatura. Y la temperatura de bulbo húmedo es una relación entre la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, ¿sí? ¿Cómo se mide la temperatura de bulbo húmedo? Es el sensor que toma la temperatura, se envuelve en un paño de tela, un paño húmedo, justamente, y se toma la temperatura que alcanza al dejarlo al sensor con esa humedad y con la temperatura ambiente. Esa es la diferencia. Por eso tiene una relación entre la humedad relativa y la temperatura de bulbo seco. Bien, esta carta, la carta psicométrica, se va a dibujar para cada localidad, para cada una de las localidades en las que yo necesite diseñar se va a dibujar. ¿Por qué? Porque está dibujada en base a la presión atmosférica, ¿sí? O sea, no es tan sencilla como, bueno, acá yo dibujo más o menos, no. Es por eso les decía recién, es una conjunción de varias variables climáticas. Yo les muestro las que están, digamos, más visibles y las que me van a ayudar a mí para poder diseñar las estrategias bioclimáticas. Bueno, esto lo ven después, no voy a entrar en detalle, quería llegar acá, la carta bioclimática. Nosotros ya vimos la carta psicométrica, ahora vamos a ver la carta bioclimática. Fíjense, la carta bioclimática es una zonificación de la carta psicométrica, ¿sí? ¿Y zonificación en qué? Fíjense, la zona 1 va a limitar en las condiciones que yo voy a estar en confort. Entonces, si ustedes se acuerdan, acá
tenía temperatura de bulbo seco. Entonces, y recuerdo el rango que propusieron Gibbon y Orgea y demás autores, entonces, bueno, acá, fíjense, delimita entre temperaturas en qué rango voy a estar en confort. Pero como el confort hidrotérmico no depende nada más que de temperaturas, va a también estar determinado por un cierto nivel, o hasta, mejor dicho, un cierto nivel de humedad relativa y un mínimo de esa humedad relativa, ¿sí? Bien, entonces, dentro de esta zonificación, ¿qué es lo que voy a tener? Primero que nada, la zona de confort, es decir, entre qué temperaturas y entre qué humedades estoy en confort hidrotérmico, ¿sí? Entonces, después, fíjense, me pasé un poco, voy a tener dentro de esa carta psicométrica diferentes zonificaciones. Y estas zonificaciones, fíjense, si yo acá estoy en confort con una temperatura mínima y una temperatura máxima, estableciendo esos rangos, para allá voy a suponer que están las temperaturas mínimas y para allá las temperaturas máximas. Entonces, la misma carta me dice que en esta zona, si yo pongo masa térmica, voy a poder hacer una corrección climática. Es decir, voy a poder corregir ese clima dentro de mi espacio. Luego voy a tener una zonificación de calefacción solar pasiva y después voy a tener una zonificación en donde me dice, dadas estas condiciones, la corrección ya es mecánica, es decir, necesito un sistema de calefacción mecánica. Para enfriamiento es más la cantidad de zonificaciones que tengo. Voy a tener una zona de ventilación natural compuesta con masa térmica, una zona en donde voy a tener, donde la carta me va a decir, podés hacer enfriamiento evaporativo. ¿Se acuerdan que yo les decía recién? Porque acá voy a tener poca humedad relativa, entonces esta masa de aire va a estar caliente y con poca humedad, con poca cantidad de agua en esa masa de aire. Entonces, lo que yo voy a poder hacer es entregarle mayor cantidad de agua a esa masa de aire, elevar su humedad relativa y bajar su temperatura, ¿sí? Entonces, la carta me está diciendo, si vos tenés estas condiciones en tu lugar, tenés un aire muy caliente y una humedad relativa baja, podés hacer enfriamiento evaporativo, ¿sí? Y fíjense, acá me dice, si tenés humedades relativas muy altas y temperaturas muy altas, la corrección es mecánica, ¿sí? Entonces, si yo me guío, yo me ayudo con la carta bioclimática, puedo determinar qué corrección climática puedo hacerle a mi espacio en determinado clima. A ver, esperen, esto lo vamos a ver enseguida, quiero llegar acá, a los ejemplos. Fíjense, esta es una carta bioclimática para Mendoza. Estas líneas que ustedes ven acá son las líneas de las temperaturas mínimas y máximas, del mes. Es decir, acá tenemos desde, debe ser esto, junio, julio, agosto, septiembre, y acá en estar los meses más calurosos. Porque fíjense, acá tenemos las variables que yo les comentaba y el valor absoluto. Entonces tenemos 0 grados de temperatura hasta 50 grados, ¿sí? Tenemos, esas las temperaturas de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo y las humedades relativas. Fíjense, esta línea determina el 100% de la humedad relativa y esta me determina el 10%. Entonces fíjense,
Para la ciudad de Mendoza me dice que gran parte, fíjense, esta línea cian es la zona de confort. Me dice que gran parte del año, ¿sí?, estoy en confort. ¿Qué es lo que sucede en Mendoza? Nosotros tenemos periodos de mucho, mucho calor y periodos de mucho, mucho frío relativamente cortos, ¿sí? Tenemos grandes periodos en las estaciones intermedias, llámense otoño y primavera, que podemos estar en confort sin necesidad de una corrección climática. Entonces, nos dice eso la carta, que gran parte del año estamos en confort térmico. Y me dice que hay otra gran parte del año, fíjense, que necesitamos masa térmica. ¿Para qué? Para poder corregir, fíjense, estas amplitudes, ¿sí? Esto es la temperatura de un día, mínima de 15, máxima de 27. Entonces me está diciendo, con estas amplitudes térmicas, vos necesitas corregir ese clima con masa térmica. Si hablamos de frío, es decir, de calefacción, en tu zona podés hacer calefacción solar pasiva. Y hay una parte también de ese año que necesitas corregirla con un sistema de calefacción mecánica. Vamos para el verano, me dice, con ventilación natural y masa térmica, podés corregir las temperaturas de verano de tu localidad, ¿sí? Acá hay una situación que no aparecen temperaturas tan altas que me indiquen una situación de la necesidad de los aires acondicionados. Pero justamente, ¿por qué? Porque no se maneja con las temperaturas absolutas, ¿se acuerdan que entonces los explicaba recién? Se manejan con las temperaturas medias. Entonces tenemos una temperatura mínima media y una temperatura mínima máxima. Si nosotros empezamos a tomar las temperaturas absolutas, seguro entraríamos en alguna parte de esta situación y también fíjense en una situación de enfriamiento evaporativo. Esto para Mendoza. Fíjense qué pasa con Formosa, que yo les he hecho bastante hincapié durante la clase en una ciudad cálida como Formosa. Fíjense qué pasa con la humedad relativa. Ya estamos lejos de la posibilidad de un enfriamiento evaporativo. ¿Por qué? Porque la humedad es alta. Entonces, la carta bioclimática nos está diciendo, ojo, tenemos temperaturas altas, pero no se puede hacer enfriamiento evaporativo. Es decir, a ese aire no se le puede agregar más agua para bajar su temperatura. Bien, entonces, miro en la carta bioclimática y la carta bioclimática me dice, tenés que usar ventilación en esta zona, ¿sí? Un poco de masa térmica y tal vez algunos días, fíjense acá, algo de calefacción solar pasiva, ¿sí? Pero les aseguro que si en Formosa nosotros nos preocupamos en hacer una vivienda bien ventilada, muy, muy bien ventilada, y con algo de masa térmica, no vamos a necesitar calefacción solar pasiva, ¿sí? Fíjense el otro extremo, Ushuaia. Acá me dice, y en esta localidad, 0 días de confort en el año. Fíjense, no hay ninguna línea de estas de temperatura que estén dentro de la zona de confort. Pero sí me está diciendo, vas a necesitar calefacción solar pasiva y una fuerte, fuerte impronta de un sistema de calefacción artificial, ¿sí? De calefacción mecánica. Bien, entonces ustedes me dirán, profe, ¿y qué pasa acá si yo no puedo utilizar ningún tipo de estrategia bioclimática? No importa cómo haga las aberturas, no importa la materialidad, no, sí importa, porque recuerden que yo cuando les mencioné las estrategias bioclimáticas les mencioné conservación y les mencioné el tema de la orientación. Nosotros podemos orientar bien una vivienda para que no tenga pérdidas de más y podemos conservar, si bien vamos a utilizar
un sistema de calefacción mecánico, nosotros podemos hacer una buena materialidad para conservar toda la energía que yo introduzca en esa vivienda para mantener una temperatura de confort, ¿sí? Entonces, si bien las estrategias bioclimáticas, algunas están incorporadas en la carta bioclimática, no todas. Yo tengo que tener el conocimiento para poder evaluar, una vez que lea qué me está diciendo la carta bioclimática, qué es lo que puedo hacer. Bien, entonces ahora sí nos vamos a ir con la descripción de cada zona térmica. Habíamos dicho que teníamos una zona de confort, y fíjense, la zona 2 es la que yo les comentaba que me dice ventilación natural. Esta zona va a estar dividida en dos. Una que va a ser la ventilación natural todo el día, ¿sí? Como era el caso de Formosa, si se acuerdan. ¿Por qué? Porque Formosa, recuerden, tenía una alta humedad relativa. Entonces, lo que yo necesito es masa de aire en movimiento permanente dentro del espacio para poder alcanzar el confort térmico, ¿sí? Entonces, independientemente de la temperatura que yo tenga afuera, necesito esa masa de aire corriendo. ¿Por qué? Porque al tener una humedad relativa alta, necesito el movimiento del aire, ¿sí? Para no sentirnos, como se dice comúnmente, sofocados, ¿sí? Que es lo que nos pasa a la mayoría de los mendocinos cuando vamos en el verano a Buenos Aires o a Rosario, ni hablar. Como que sentimos esa humedad que nos golpea y que necesitamos aire. Y después está la ventilación nocturna, o lo que se denomina también, lo pueden encontrar en algunos autores como ventilación estructural, que va a ser la ventilación que necesitamos, o lo que la misma carta nos mostraba acá en Mendoza, que es cuando baja la temperatura. Recuerden que tenemos esas amplitudes térmicas importantes, entonces baja la temperatura entre 10 y 15 grados menos que en el día, abrimos la vivienda para que se ventile y para enfriar la temperatura interior del espacio, ¿sí? Entonces son dos tipos de ventilaciones que se van a necesitar en diferentes localidades climáticas. Bueno, acá ahí tienen, eso después lo pueden ver con más detalle, las referencias, ¿sí? No referencias bibliográficas, sino las referencias cuándo es una y cuándo es otra. Bueno, fíjense, acá tienen qué soluciones arquitectónicas puedo ay, díganme, ¿siguen viendo la pantalla? Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo lo puedo llevar al quehacer arquitectónico del espacio? Puedo hacer ventilación cruzada, es decir, poner aberturas en diferentes caras de la vivienda, del espacio. Puedo hacer captadores o torres de viento, chimeneas solares, infiltración, ventilación higiénica. Acá tienen un ejemplo. Después, refrigeración por evaporación, que es la zona 3, esta zona que yo les comentaba, que si ese aire tiene poca humedad, es decir, bajo nivel de humedad relativa, yo puedo otorgarle agua, ¿sí? Para que baje su temperatura. Acá tienen diferentes tipos de esa estrategia bioclimática, como puede ser una fuente de agua, tanques de agua sombreados, rociadores que me difundan agua al aire, ¿sí? Se los explico rápido, esto ya después lo vamos a ver la clase que viene cuando vemos intercambio de calor. ¿Cómo funciona esto? El aire tiene una temperatura y una cantidad baja de humedad relativa, es decir, poca cantidad de agua en esa masa de aire, ¿sí? Para evaporar ese agua y poder tomarlo como humedad, ese aire, ¿qué tiene que entregar? Energía, es decir, le entrega
calor a ese agua para que se evapore, entonces ese aire se humedece y baja su temperatura, ¿sí? Así funciona básicamente lo que es el enfriamiento evaporativo. Estos son ejemplos, bueno, yo siempre doy el mismo ejemplo, pero no encuentro otros ejemplos hasta el momento tan ricos y tan variados como en la Expo del 92 de España, que ellos manejaron, como yo les decía recién, Sevilla, yo lo he visto, nadie me lo contó, 48 grados a la sombra. Les tocó no, ellos propusieron hacer la Expo Sevilla en pleno junio, julio, que son las épocas de mayor calor en esa localidad. Trataron todo el paisaje exterior con enfriadores evaporativos de diferentes diseños, pero lo trabajaron todos así. Vamos a la zona térmica, y ya me estoy apurando porque no vamos a renovar ya las sesiones porque ya me van a odiar más que a la pandemia. Entonces, masa térmica. Lo que hace la masa térmica va a trabajar justamente con lo que se denomina el fenómeno de inercia térmica. Este fenómeno, pregunta de examen, así que abran bien las orejas, funciona igual en verano que en invierno. Yo les digo, ¿cómo funciona la masa térmica en invierno y verano? Si ustedes me contestan igual, poco más les voy a preguntar, pero funciona igual. ¿Por qué? Lo que hace la masa térmica tiene masa que va a acumular el calor y luego lo va a entregar de forma retardada. ¿Por qué me sirve que funcione igual, tanto en invierno como en verano? En invierno me va a acumular el calor cuando yo tengo el sol, es decir, cuando tengo mayor cantidad de energía, esa masa térmica va a acumular el calor, ¿sí? Luego en la noche, cuando la temperatura baja, me va a empezar a entregar ese calor acumulado. ¿Qué es lo que va a lograr la masa térmica y por qué la carta me lo pide en ciertas localidades? Es que si yo, lo voy a dibujar acá, chicos, porque me es más fácil. Tengo, a ver, ahí. Ese diagrama de las temperaturas diarias mínimas y máximas, ¿sí? Mínimas y máximas, va a lograr que en el interior, fíjense, esa diferencia entre la mínima y la máxima es lo que yo les he estado denominando amplitud térmica, es decir, la diferencia entre la mínima y la máxima. Esa masa térmica puede lograr que dentro del interior la curva de temperatura sea esta y no esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque me acumula energía cuando sobra y la entrega cuando empieza a faltar, ¿sí? En invierno es fácil entenderlo, pero en verano, ¿por qué me sirve? Y si funciona igual. Me sirve porque también la mayor cantidad de energía la tengo en el día. Entonces, si yo tengo una masa térmica fresca, me va a absorber la energía que en el día, en el verano, me sobra. También me sobra, ¿sí? Porque yo no quiero que se eleve la temperatura. En la noche, si yo la mezclo, fíjense, acá siempre la masa térmica que está para el verano siempre va a estar vinculada a la ventilación. En el verano, yo abro mi espacio, dejo que la ventilación enfríe esa masa térmica, la descargo y al otro día me va a servir, ¿para qué? Para acumular esa energía que en el día me sobra y para entregarla a la noche. En la noche, a diferencia que en el invierno, no me la va a entregar, yo no voy a cerrar la casa para que me quede hermética y esa energía tenerla y que me produzca calor como en el invierno. Yo en el verano, esa energía voy a intentar que se disipe, entonces voy a abrir para que la ventilación natural disipe esa energía, ¿sí? Esa es la masa térmica y es esa la importancia de tener masa térmica en localidades donde la amplitud térmica es alta, como en Mendoza. Bien,
Ahí tienen, para mí este es uno de los mejores ejemplos de incorporación de masa térmica, es una casa de Wright, después la pueden buscar si quieren. Vamos rápido porque ya me quedan 3 minutos. Bien, calefacción solar pasiva. Muy fácil el concepto es captar la energía solar y acumularla y poder entregarla en mi espacio, ¿sí? Energía solar. No gasto un peso y puedo calefaccionar. Diferentes sistemas, fíjense, estos después yo se los voy a pasar, pueden buscar estos ejemplos, son muy interesantes. Esto es un Murotron, se llama un Murotron, un sistema, vamos a ver cómo funciona. ¿Qué necesito para utilizar calefacción solar pasiva? Buena orientación. Yo no puedo hacer calefacción solar pasiva si oriento mal. Si oriento un sistema de calefacción solar pasiva al sur, estoy muerta porque nunca voy a tener radiación solar sobre ese sistema. Si lo oriento hacia el oeste y hacia al oeste, también voy a estar mal porque en el invierno, que es cuando lo necesito, tengo baja intensidad en esas orientaciones. Y en el verano es alta y no la necesito, ¿sí? Entonces, buena orientación primero que nada, aberturas vidriadas bien orientadas, muros acumuladores y muros Trump, colectores en el techo. Fíjense, esto es un invernadero. Este edificio también es muy interesante, es muy rico porque han hecho como un invernadero por fuera del edificio, ¿sí? Punta Arena es allá al sur de Chile. Está casi pegado, o sea, pegado no, en la misma latitud que Cabo Vírgenes. Bien, fíjense, el mapa de Argentina y las diferentes zonas bioclimáticas. Nosotros estamos acá, pero las correcciones climáticas, como yo les decía más temprano, las podemos hacer tanto para Mendoza, como para Ushuaia, para Esquel, para Formosa, etcétera, ¿sí? Que bueno, son las cartas bioclimáticas que les mostré recién. Por último, ya se nos va a cortar. Les agradezco a todos la paciencia, les pido perdón y disculpas por estas idas y venidas. Les prometo que la clase que viene voy a investigar el meeting y lo vamos a hacer por meeting. Les pido que me mande alguien el correo, así yo les mando el nombre de Facebook del grupo y me piden para ingresar. Y por último, les muestro esto. Fíjense, esto sería una buena orientación al norte, los espacios principales y los espacios de servicio. Si yo tuviese que orientar, si yo tengo este programa, ¿cómo orientaría?